Simplemente comentaros que la obra es una creación del grupo y que hemos tenido 3 meses para crearla y que el trabajo que han realizado ha sido estupendo, mucho trabajo y además muy bien realizado. Yo solo me he encargado de alguna forma de poner forma dramática, de dar forma dramática a las ideas de ellas, a la idea del conjunto que teníamos. La obra, además de la presentación actual, tiene una perspectiva de futuro. Queremos que sea la obra de junio, pero... Buenas tardes, bienvenidas al show presentación del método de la Triple S, de la doctora Aurora Campillera. El mismo, basado en un largo y profundo estudio de investigación realizado con animales, es utilizado actualmente por miles de mujeres en todo el mundo para solucionar sus problemas. Confiamos que tras la presentación sus vidas cambiarán. Y paso ahora a presentarles a las ayudantas de la doctora. Ellas serán las encargadas de pilotar esta nave, en la que ya todas, usted también, estamos embarcadas. Con ustedes, Julia Ruiz y Maite Ortiz. Señoras, queridas amigas, muy buenas tardes. Bienvenidas a la presentación del show de la Triple S de la doctora Aurora Campilleta. A continuación pasamos a ofrecerles el maravilloso, el genuino, el extraordinario currículum de la doctora Aurora Ordampilleta, para que se queden pasmadas, anonadadas, boquiabiertas, etcétera, etcétera, etcétera. La doctora Aurora Ordampilleta nació hace 40 años en Bilbao. En su niñez fue una chica normal, aunque su afición por los animales despuntó muy tempranamente. Su desmesurado amor por ellos obligó a sus padres a dejar el piso en la ciudad y trasladarse a una casa de campo, donde poder albergar aquel pequeño zoológico que la doctora recogió. No es de extrañar entonces que su carrera académica, que superó un laude, fuera la de zoología. Ello le permitió trabajar en las más profundas selvas de todos los continentes, así como los más famosos zoológicos del mundo. Tras observar e investigar el comportamiento animal, la doctora creó el método de la Triple S para ayudar a todas las mujeres en su lucha por la liberación. Sus presentaciones, libros, discos, vídeos, recetas y fotografías inundan desde hace tiempo las ondas de la radio y la televisión, las primeras páginas de las revistas y periódicos de todo el planeta. Para terminar, recordarles la ternura de esta mujer enamorada de sus iguales. Muchas gracias. Sensacional, formidable, única. Así es nuestra doctora. A continuación, paso a presentarles brevemente, muy brevemente, brevísimamente, a mi compañera Maite Ortiz. Ella es estupenda. Les puede haber parecido breve, pero ya se lo había advertido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, adorable y breve compañera. Me toca a mí presentarles a Julia Ruiz. Un gran aplauso para ella, por favor. ¿Qué podría decirles yo de mi compañera y amiga? ¿Cómo describir su frondoso currículum vitae? ¿Y cómo hablar de ella y de su profesionalidad sin caer en el olvido de algún máster, título, etcétera, etcétera? Para terminar, lo único que les pido, un gran aplauso a su magnífica carrera. Pero una demostración, y más una demostración como esta, necesita de la ayuda de otras colaboradoras, gente magnífica que hace posible que el método de la Triple S se expanda por el mundo y lleve la tranquilidad y la felicidad a miles y miles de mujeres. Tengo el honor de presentarles a Cristina Espinar y doña Pilar de Alcántara.
Bien, bien. Bueno, pues ¿le podríais contar a nuestro público el porqué y la importancia de vuestra presencia en esta demostración? Sí. Bueno, soy doña Pilar de Alcántara. Tengo 40 años y estoy casada con un hombre, pues como los que a mí me gusta, con mucho dinero. Aunque guapo no lo es, pero no importa, yo no soy egoísta. Siguiendo con los noes, también tengo que decir, no tengo hijos. No, la causa es sencilla, no me gustan las cargas. Además, tengo ocupaciones muy serias en mi vida, como ir a la peluquería, esteticien, en fin, cosas de esas. Por cierto, en una de estas ocupaciones, Ya las hay. acabo de ver a la gente. En una de estas ocupaciones fue cuando oí a una señora comentar que una amiga había ido a una terapia de grupo de hipnosis y que era muy interesante. Aquello me llamó la atención, así que cuando vi el anuncio de la doctora Aurora me decidí a ir. Bueno, ¿qué más les podría contar? Ah, sí, por cierto, cuando un día fuimos, mi marido y yo, a contratar a Cristina por un problemilla de la empresa, allí estaba ella, algo nerviosa. Así que le conté mis experiencias en las sesiones y le gustó, ya lo creo, no hizo falta convencerla. Desde entonces acudimos las dos juntas, pero eso mejor les cuenta ella ahora. Como os han dicho, pues me llamo Cristina Espinar y tengo 35 años. Mi vida, desde que nací, está marcada en un 127. Mis padres, todos los días, tarde a trabajar. Pillaban los atascos y en uno de ellos, pues vine yo al mundo. Pero no acabé la cosa. Mi padre nos abandonó enseguida. Y mi madre, que quería cobrar la pensión por mí, pues todas las horas libres las dedicó a buscarle. ¿De dónde creéis que viene mi vocación? Porque no os he dicho. Soy la directora de una agencia de detectives privados. Me va fenomenal. La carrera, sencilla, sin ningún problema. La vida con mi madre es la que realmente me enseñó. Tenía un problema. Los hombres. No se me acercaba ni uno. ¿Los debía asustar? Supe a qué era debido. Sabía que como comenzarían una relación conmigo, no podían abandonarme. Porque ante todo, detective. Y en la vida privada, la misma norma. Como os ha dicho Pilar, dice que me pilló algo nerviosa, histérica. Aquel día chillaba con empleados, con el recoge papeles, con quien me entraría en la oficina, me daba igual. Es que chillaba con todos. Y no penséis que solo aquel día, que va. Todos los días. Aquel problema de mi relación con los hombres me tenía alterada. Por eso, cuando Pilar me lo comentó, es que no hizo falta que me animaría mucho, ¿eh? Yo misma me convencí enseguida. Ay, qué problema que se acabaron todos. Desde el mismo día, desde el mismo día que pisé esta consulta, es que soy una mujer nueva. Ya los hombres ni los miro. Me he dado cuenta que son fuente de problemas. Nada, para nada los necesito. Bueno, en fin, ¿qué os voy a decir? Que desde que estoy aquí, soy una mujer equilibrada, relajada, que ya está todo arreglado. Lo vais a ver. Os animo con mi presencia para que lo veáis. Ahora hemos llegado al momento cumbre. Con ustedes, la doctora Aurora Urdanpigueta. Queridas amigas, muy buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Voy a pasar a relatarles en grandes líneas en qué consiste mi método de la triple S para la mujer, la terapia de la triple S. En principio, les aclararé que la triple S se refiere a las iniciales de 3 palabras, 3 conceptos fundamentales en la vida de una mujer: sensaciones, sentimientos y sexo. En estas 3 palabras está compendiada la verdadera vida de la mujer. Pero ustedes se dirán que cómo he llegado yo a este convencimiento.
La respuesta es compleja y sencilla de ver. Compleja, porque se basa en un largo trabajo realizado con animales, durante largos años. Animales salvajes, domésticos, acuáticos, de diferentes climas. Esta labor de investigación tan profunda me permitió llegar a esta conclusión. Sencilla, pero verdadera. La hembra es un animal indomable. Y ahí estima nuestra zona. Si somos capaces, a través de la terapia que ofrezco y que les va a ser mostrada, comunicarnos con ese animal profundo que todas llevamos dentro, podemos ser superiores, indomables. Ahora mismo les voy a pasar a lo que es. Vamos a ver. Déjame explicarme. Ay, qué mal. No, todavía no. Bueno, vamos a ver. Este método mío, miles de mujeres se han valido de él para lograr la felicidad. Pero no solo sin dejar de ser mujeres, sino desde el momento de ser mujeres. A continuación, pasaremos a la demostración. Pero antes, por favor, necesito 2 voluntarios del público, porque no quiero que piensen que mi método es falso y esto un montaje. A ver, por favor, rápido, porque no tenemos toda la tarde. Además, una vez terminada aquí la demostración, mi método vuela a otros lugares para llevar aliento y esperanza a miles de mujeres. A ver, por favor. ¿Puedo subir yo? Estupendo, adelante, adelante. ¡Bravo! A ver, ¿qué pasa? ¡Pero me queda este rayo, tía! Esta persona que acaba de entrar, tengo verdadera predilección por las que se retrasan. Adelante, adelante. Venga, que vamos a solucionar todos tus problemas. ¿Pero qué dices, tía? ¡Te patina el caca que me... ¡Qué pinta! ¡Ay, el rollo! ¡El rollo, tía! Bueno. Pero a ver, ¿aquí no era donde había un concierto de Javi o qué? Oye, ¿vas a quererme decir que no sabes de qué va este rollo? Por favor. Pero tía, que yo no sé de qué va este rollo. A mí me ha llamado un coleguilla y me ha dicho que aquí había un concierto y debuten. Aquí solucionamos todos los problemas que puedan tener las mujeres con mi maravilloso método de las inglés. O sea, que de lo que va este rollo es de lavado de coco. Vaya. Ah, ya me parece que se me está encendiendo la bombilla. Seguro que en este asunto tiene la mano metida el viejo. Claro, le habrá untado el morro al colega para enrollarme, pues se va a enterar ese cuando lo vi. Pues vaya, bueno tía, pues ya que estoy aquí y no tengo otra cosa que hacer, pues tú me dirás lo que hago. A ver cómo te estrella. Muy bien, mira, estate tranquila, relájate. Dinos cómo te llamas. Rabia. Muy bien, Roy. Siéntate si quieres, póngame aquí. Tranquila, tranquila, señorita. A ver, díganos usted cómo se llama y ¿por qué se ha decidido usted estudiar? Bueno, yo me llamo Anastasia, tengo 48 años, estoy casada y no tengo hijos, un perrito pequeñito. Y bueno, estoy aquí porque es que estoy un poco nerviosa. Tranquila, muy bien. Bueno, es que mi marido, yo creo que es distinto a casi la mayoría de los hombres. Cuéntanos. Pues fíjese, los domingos igual nos ponemos a comer y antes de que termine el primer plato ya se ha levantado él a freír los filetes. Les echa la sal, los ajos. Bueno, yo extrañadísima. Después se pone el delantal y me friega todos los cacharros. Yo mientras tanto me voy al sofá, me tomo mi cafecito y mi copita de Baileys, que me gusta mucho. Esto mismo no lo comprendo bien. Y si usted supiese cómo barre, con qué garbo, oiga, que hasta canta. Esto es que me tiene muy angustiada. Tranquila, que ya lo tengo. A continuación vamos a pasar a la demostración
con una sesión de Music Action. A través de este ejercicio, lo que pretendemos, tras una cuidadosa selección musical, hacer aflorar el animal que cada una llevamos dentro. Esto lo logramos por la forma en que cada animal responde a los diferentes estímulos musicales. Una vez tipificado el animal, podremos ofrecer la terapia adecuada. Señorita Julia, adelante. Señoras, a continuación escucharán una selección de músicas. Les pido por favor que respondan al estímulo sinceramente. Déjense llevar por ¿Están preparadas? No, yo no me he subido aquí a bailar, ¿eh? Estimado público, acomódense en sus asientos, porque van a asistir a una verdadera primicia científica, fruto del trabajo de la doctora Urdampilleta. Un salto al vacío, lo nunca visto, un salto a las cavernas del inconsciente. ¿Preparadas?
like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cada una llevamos un animal en nuestro interior. Lo importante es conocerlo para a través de él llegar al dragón, nuestro más profundo e invencible animal. A continuación pasaremos a la segunda fase de nuestra terapia, también llamada fase de reencuentro. La técnica utilizada es la hipnosis. Esta técnica es muy delicada, pero sus resultados inmejorables. Por favor, silencio. A ver, vamos a ver. Antes de nada, por favor. Les pedimos un escrupuloso silencio, porque el alto grado de concentración de esta técnica exige que todos participemos en ella. Por favor, mucho silencio. Señoras, comenzaremos con nuestras dos protagonistas que han accedido entre todo el público a participar en esta terapia. A ver, ¿preparadas? Salgan, por favor. Relajadas, tranquilas, no os va a pasar nada, aquí lo único que queremos es ayudar.
Relájate, Romy. Te encuentras tranquila, relajada. Te encuentras muy bien. Tienes un sueño pesado, pero muy, muy agradable. Relájate, relájate. Ya. Por favor, mucho silencio. Tiene un sueño muy pesado. Relájese. Está muy tranquila. Muy tranquila. Le pesan los brazos, pero se encuentra relajada. A continuación, en un gesto mío, abrirán los ojos, pero quedarán sumergidas en ese estado de hipnosis. 1, 2, 3, ya. Nos ha dicho que se llama anestesia, ¿no? Vamos a ver. Nos ha dicho usted que su marido le ayuda casi en todo. Díganos, ¿cómo se porta su marido? Bueno, Manolo se porta bien en todo. Es casi perfecto. ¿Hay alguna cosa que no le guste? Sí, hay algo que... Pues... Diga. Mire, por ejemplo, pues cuando voy al baño y me siento, ¡uy, qué asco! Siempre la maldita gota. Ay, tengo que salir corriendo a limpiarme, a lavarme. Porque, si le digo la verdad, no sé si mi marido la tiene torcida o se la pero siempre la maldita gota está ahí. Eso es que me pone angustiada. Muy bien, pero eso es un hecho pequeñísimo. Díganos, ¿por qué le da a usted tanto asco? ¿Qué se esconde detrás de eso? Mire, yo era la única chica de una familia de 4 hermanos. Y mi padre, que también tenía cola. Y siempre que iba yo al baño, allí me habían dejado la firma. Y claro, la única chica, pues a limpiarla. Serán guarros los hombres. Su marido le ayuda casi en todo, pero es sabido que muchas veces los hombres, en vez de ayudarnos, lo único que hacen es darnos trabajo. Díganos, ¿su marido es de los que le ayuda o de los que le da más trabajo? No, que ya le he dicho que mi Manolo, que es muy perfecto, que me ayuda en todo. Bueno, en casi todo. A ver, cuéntenos, ¿qué pasa? Pues ya le he dicho que no tengo hijos, que tengo un perrito chiquitín. Uh-huh. Y un día, pues se me ocurrió decirle que bañase al perrito. Dios mío, lo que me armó. ¿Qué? Uy, pues mire, cogió el gel del perro y lo echó en la taza del plato. Allí que me metió al animal y empezó a tirar y a tirar de la cadena. Lo tenía bien sujeto al pobre bicho, pero aclararlo, Dios mío que se lo aclaró bien. Después sí, allí sacó al pobre bicho y él se marchó, claro. Empezó a sacudirse el perro. ¡Madre, qué azulejos me puso! Y claro, pues yo a limpiarlo todo iba. Muy bien. Estamos viendo que su marido no es un ángel tan perfecto. Díganos, ¿en qué más le ayuda a su marido? Pues mi Manolo es muy apañadito. Bueno, se arregla en todo. No sé. ¿Qué quiere que le diga? Pues él está muy, muy orgulloso. Está orgullosísimo de cuidar las plantas que tenemos. Se piensa que las mima y lo único que hace es echarle 2 gotas de agua. Y el muy calzonazos con spray. Muy bien. Así que su Manolo... Sí, Siga, perdón. sí. Pues, como le iba diciendo, después el muy calzonazos se me va a ser a cerdo, se va a su sofá a ver su película porno.
Así que su Manolo es un cerdo. La serpiente que usted ha mostrado en el anterior ejercicio muestra a las claras que usted se siente arrastrada y que su marido la tiene esclavizada. Que no, oiga, que no, que mi Manolo es muy bueno. Sí, y además ve películas porno. Díganos, ¿cómo son sus relaciones sexuales? No, yo eso no le quiero contar. Sí. Usted nos va a contar, por favor. Díganos, ¿cómo son sus relaciones sexuales? Pues mire, de novios, hoy mi Manolo era un torito. Digo un torito. Era un toro bravo. Sí. Después nos casamos. Y lo típico, empezó a salir con los amigos, que se echara una partida, que si el domingo se iba al fútbol. Después, pues los viernes la típica cena con cuadrilla. Y claro, a las tantas de la madrugada, pues allí se presentaba mi Manolo, con una copita de más siempre. Allí iba a la cama y dale que te pego que quería caña. Cuando, bueno, me había puesto ya un poquito a tiro, siempre me daba la media vuelta y el tío se me había quedado dormido. Y así casi siempre. Ya salió lo que todos los hombres son. Unos toros al principio, unos cerdos después y unas gallinas cuando envejecen. Esos son sus tres animales. Pero usted debe pensarse. Póngale lejía en los calzoncillos para que le pique. Cambie su perrito por un Doberman para que cuando lo bañe le muerda. Y cómprele plantas carnívoras para que le coman el brazo. ¿Eh? Pues todo eso. Y todavía voy a seguir más, que tengo aquí alguna cosa más apuntada. Ah, sí. Y otra cosa que lo digo también. Y además, cuando se ponga a ver películas porno, fíjese bien lo que le voy a decir. Échele la sopa hirviendo por encima, para que se ponga muy caliente. ¡Venganza! ¡Venganza! Solo así saldrá el gran dragón que usted lleva dentro. Que no, que yo eso no lo puedo hacer, que mi Manolo es muy bueno. Me ayuda en todo, hombre. ¿Cómo que no lo va a hacer? No. Le ordeno que lo haga. Usted, cuando llegue a casa, hará todo lo que le he dicho. Ahora, despertará. En cuanto cuente 3, usted despertará. Se encontrará relajada, tranquila. Se habrá despertado en un sueño muy tranquilo. Recuerde, cuando cuente 1, 2, 3. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿verdad? Sí. ¿Relajada, tranquila? Sí. Muy bien, estupendo. Tu nombre es Robin, ¿verdad? Cuéntanos algo de ti. Bueno, así es como todo el mundo me llama, pero en realidad mi nombre es el de Roberta. Mi padre me puso ese nombre porque dice que era el ideal para una escritora, que es su verdadera ilusión. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Estudio diseño de modas, cosa que al viejo le fastidia un montón. Al principio me dijo que ni loca, que yo tenía que estudiar literatura. Literatura, le dije yo. Vamos, ese rollo a mí no me va. Jo, se enfadó muchísimo y me obligó a trabajar en el negocio familiar. Se trata de una carnicería, pero no duró mucho, ¿eh? Al parecer a los clientes no les gustaba mi aspecto. No entiendo por qué. Por lo visto, no te llevas muy bien con tu padre. ¡Ja! ¡Es que es un sargento! En mi casa el viejo es el que parte el bacalao. Bueno, el bacalao, la carne y hasta la cara de la vieja si se descuida. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Dinos, ¿cómo son tus relaciones con los hombres? Pues buena, tía, buena. Vale. ¿Con cuántos chicos has salido? Con algunos, pero nada, serio. A mí no me gustan los rollos. ¿Y has hecho el amor con todos ellos? Y quiero
toda la verdad. Hombre, con todos, no. Bueno, en realidad solo con uno. Cuéntanos esa experiencia y recuerda que quiero toda la verdad. Bueno, nos conocimos en un concierto. Estaba tan guapo, todo vestido de cuero, con su pelo color naranja y verde, que hacía juego con sus grandes ojos azules. Él también se fijó en mí y así comenzó todo. Aún recuerdo nuestra primera noche de amor. Él me llevó a su pisito de soltero y con tan solo la luz de unas velas me preguntó: ¡Tronca! ¿Cuál es tu cuento favorito? Yo le dije: el mío, el de la Cenicienta, y el tuyo, tronco. El mío, el del sastrecillo valiente. Nos pasamos una noche maravillosa con el cuento. Yo le contaba uno, él me contaba otro. Era tan excitante. Pero en fin, todo fue bien entre los dos hasta que se nos acabó el repertorio. Pero bueno, me querrás hacer creer que lo único que hicisteis fue contaros cuentos. Tía, ¿qué quieres? ¿Que te dé detalles o qué? Pues bueno, pues unos se estimulan viendo pelis porno, otros escuchando música, pues a nosotros lo que nos molaba son los cuentos. Y volviendo a cambiar de tema, dinos, Oye, la batería. Bueno, miedo no es que sea, pero no me molan nada los espacios cerrados. ¿Y eso por qué? ¿Alguna vez te has quedado encerrado en algún momento? Verá, es que cuando tenía 6 años me quedé encerrada en la cámara frigorífica de la carnicería. Pero no pasó nada, porque el viejo me sacó enseguida. ¿Y para qué habías entrado tú allí dentro? Pues para coger unos pollos y unas chuletas para venderlas por la calle. Yo era una niña muy espabilada. Bueno, ahora vamos a revivir esos momentos. Tienes 6 años y estás encerrada dentro de la cámara frigorífica. Dinos, ¿qué sientes? Tengo frío, tengo mucho frío y tengo miedo. Papá, abre la puerta, que quiero salir, abre la puerta. Ay. Pero no puedes salir porque tu padre te ha castigado, porque eres una niña mala. No es verdad, mi papá no me ha castigado. No, yo no soy mala. Papá, abre la puerta, que quiero salir. ¡Ábreme la puerta! Tu papá está muy enfadado contigo porque te portas mal y tienes que aprender la lección. Y además, porque siempre quiso tener un chico. No, eso no es verdad. Mi papá no me quiere mucho y él no me ha metido aquí dentro. Papá, abre la puerta, por favor, que tengo mucho frío. Ábreme. No saldrás de ahí, no saldrás de ahí. Tu padre te odia. El gatito que has mostrado en el anterior ejercicio muestra a las claras que está falta de cariño paternal. Roberta, eres mala. No es verdad, eso no es verdad. Eres Mi mala, papá me quiere mucho. muy mala. Papá. Tu padre te odia. Tu padre te odia porque nunca has sido chico y él quería siempre un chico. No, Sí, papá. señor. Eres Papá. mala, Roberta, no saldrás. Papá, No saldrás. Te prometo que no volveré a No vas a comer los salir. pollos. Tu padre te odia. Tu padre te odia. Pero basta ya. Pero con sus perismos se le está yendo de las manos el programa. ¿Pero no ven qué situación le ha puesto a la chica? Roberta, tranquila, vas a despertar. Ya, Maite, por favor, ya. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi trabajo? Tu osadía ha llegado demasiado lejos. Tú, con tus carreras, tus máster, tus títulos, no has llegado más que a ser una simple ayudanta mía. Ya sé que me tienes envidia y que siempre me la has tenido y que quisieras estar en mi lugar. Pero aquí mando yo. Este es mi método y este es mi público. Yo en tu lugar, de eso nada. Y que sepas que no apruebo ni tu método ni tu ética profesional y no me gustas tú. Pues no sé qué haces aquí. Eso digo yo. Estoy harta estoy. Señorita Julia, por favor. Estoy harta y no te aguanto más, así que me voy, bruja.
¡Este es nuestro show! Por favor, acomódense. Ya que estamos de presentaciones y demostraciones, vamos a ver qué es lo que hay detrás de la gran doctora Aurora Urdampilleta. Aurora, dinos, ¿cómo te sientes? Habla, no tenemos todo el día. Soy la gran Aurora Urdampilleta. Sí, ya sabemos que eres la gran Aurora Urdampilleta, pero no siempre habrás sido la gran Aurora Urdampilleta. A ver, vamos a retroceder ahora a tu niñez. Ahora eres tú la que tienes 7 años. A ver, ¿cómo te sientes? Me siento mal. Me siento muy mal. ¿Y por qué te sientes mal? ¿Dónde estás? Estoy en el colegio. Y mis compañeros me están pegando y se ríen de mí. ¿Y qué te hacen? Me quieren obligar a comer tierra del suelo. Pero yo no quiero, me da mucho asco. Pero al final siempre hago lo que ellos quieren. ¿Y por qué haces lo que ellos quieren? Porque son más fuertes que yo. Y me pueden y les tengo miedo. Pero un día me vengaré. ¿Y te vengaste? Claro que me vengué. Un día les llevé caramelos a todas. Pero seguían burlándose de mí porque era chica y estirándome las trenzas. Así que vi que eso no era la forma. Otro día les llevé un pastel que había hecho mi madre. Pero les eché unos polvos que usábamos en casa para matar cucarachas. Cuando se lo comieron, empezaron a revolcarse por el suelo y a llorar. Entonces ya no se reían de mí. Era yo la que me reía de ellos. Por primera vez en mi vida me sentía fuerte. Sabía que lo que había hecho no estaba bien, pero algo me decía dentro de mí que había valido la pena. Ya lo creo que había valido la pena. Estuvieron muchos días sin volver al colegio, pero cuando volvieron ya no les tenía miedo. Eran ellos los que me tenían miedo a mí. Era una sensación nueva, estupenda. Desde entonces siempre me he hecho respetar. Pero no me dirás que desde entonces tu vida ha sido un camino de rosas, que todo te ha ido bien. ¿Algún suceso habrá en tu vida que te trastorne o que no puedas olvidar? Háblanos de él. Venga, háblanos de él. Recuerdo a Carlos. ¿Quién es Carlos? Carlos es mi novio. Nos íbamos a casar. Estaba todo preparado. Era la víspera de la boda. Y sonó el teléfono. ¿Y qué te dijo? Me dijo que lo había pensado mejor y que no se casaba. Se llamaba de muy lejos, apenas le oía. No podía entender lo que me decía. Dinos, ¿qué más te dijo? Me dijo que me tenía miedo. Que estaba harto de ser mi potro favorito. Y además me dijo que estaba yo más acostumbrada a tratar con animales que con hombres. Que no aguantaba más el estar todos los días psicoanalizando y viendo cómo tomaba apuntes y medidas mientras hacíamos el amor. Sigue, más. Cuéntanos más. Y entonces fue cuando decidí cambiar el rumbo de mi vida. Yo ya trabajaba con animales y comprendí que estos eran mejor que las personas. Fue entonces cuando decidí estudiarlos para pasar las costumbres, llevarlas a las mujeres. Fue entonces cuando nació el método de la triple S. Pero en principio el método estaría ideado para ayudar a las mujeres, ¿o no? ¡No! Nunca pensé tal cosa. Yo solo lo que quería era vengarme de esos compañeros de colegio que se burlaban por ser chica
de los hombres encarnados en Carlos, mi novio. Pero el método ha funcionado. ¿O no funciona? ¡Claro que ha funcionado! ¡Claro que ha funcionado! Porque todas las mujeres tenemos sed de venganza. ¡Venganza! ¡Venganza! Solo así saldrá el gran dragón que todos llevamos